Desde hace algunas décadas se viene transmitiendo con el concepto síndrome de nido vacío. Hemos tomado de la naturaleza un concepto y ese concepto se lo ha trasladado a los hogares. Se supone que los nidos quedan vacíos porque las aves vuelan y van a formar a su vez en crecimiento sus propios nidos. Ahora, yo no he visto que las aves tengan síndrome de nido vacío y que las aves se desesperen y caigan en los procesos depresivos que caen muchas personas. Así que el título describe, pero no logra explicar una serie de fenómenos que se dan en la mente de muchas personas, especialmente mujeres, cuando se le van los hijos. En las etapas agrarias o en las etapas de las familias tipo clan, no se sufría del síndrome de nido vacío. Hay familias, especialmente las familias que viven en zonas rurales o donde los familiares son cercanos y donde los hijos no emigran, donde no se vive el síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío más bien se da en zonas urbanas, en países industrializados y en lugares donde los hijos tienen que salir y migrar hacia otras ciudades, ya sea por educación, ya sea por trabajo. Incluso se da en la misma situación cuando tienen que irse de la casa dentro de la misma ciudad, y algunas personas experimentan las mismas emociones y sentimientos que experimentan otros. ¿Qué es el síndrome del nido vacío? Es un síndrome que explica los procesos depresivos, de ansiedad y de angustia que se producen con los padres cuando sus hijos comienzan a irse y sienten que el sentido de su vida se acabó, que ya no hay nada más por lo cual luchar, que la vida carece de propósito y caen en estados depresivos que algunas veces son muy, muy serios, en situaciones de ansiedad que llevan a tener todos los resultados de la ansiedad crónica que finalmente genera una cantidad de problemas aledaños. ¿Es lícito que se produzca el nido vacío? ¿Por qué se produce? En todos estos años de trabajar con familias y de estudiar constantemente, porque los que trabajamos con familias nos nutrimos de los estudios y los estudios están haciéndose constantemente, se ha notado una constante, una variable constante en todas las parejas que viven el síndrome del nido vacío. Para empezar, la mayor parte de las personas que viven el síndrome del nido vacío son mujeres. ¿Y por qué? Dirán algunos. Porque han cometido muchas mujeres un error gravísimo: centrar toda su vida en torno a sus hijos y creer que la maternidad las hace ser mujeres. Nosotros enseñamos de que los niños son visitas que vienen para irse en un proceso que más o menos debe durar 18 años, porque más de eso ya no es muy sano que los hijos vayan quedándose. Estamos viviendo hoy día en el mundo contemporáneo un fenómeno al revés, donde cada vez tenemos más adultos viviendo con sus padres, pero ese es otro tema. En todo ese periodo, las madres deberían entender que sus hijos están de paso, que sus hijos tengo que formarlo y prepararlo para que pueda luego construir y formar su propio nido, y entender que la persona que va a quedarse después que se van mis hijos es mi esposo. Muchas mujeres se da una doble situación. No trabajan fuera del hogar, o si trabajan fuera del hogar, aparentemente todo lo que hacen va en función de sus hijos. Pero muchas veces se da un segundo factor, que es padres afectivamente ausentes, tanto de la vida de los hijos como la vida de las mujeres. Entonces, cuando los niños comienzan a irse, estas mujeres que sufren del síndrome del nido vacío sienten que por un lado perdieron a sus hijos y por otro lado no se encuentran con sus esposos porque han estado ausentes afectivamente. Ahora, la razón por la cual muchos maridos están ausentes afectivamente es porque tienen cosas que hacer para poder alimentar y mantener a sus familias. Esa es la excusa, pero es una excusa, y como toda excusa es barata y no sirve, porque las excusas no sirven, y esa que se da no sirve,
Porque si estás trabajando para darle lo mejor a tus hijos, tienes que entender que lo mejor que le puedes dar a tus hijos es, en primer lugar, amar a la madre y amarla bien, y luego dedicarle tiempo a tus hijos. Y eso estará creando un contexto donde vas a vivir, y tus hijos van a vivir bien, y ustedes como matrimonio van a vivir bien. Un tercer factor que hace que se produzca el nido vacío es que muchos matrimonios, ambos, tanto el varón como la mujer, centran su vida en sus hijos y se olvidan de su relación matrimonial. Dejan de crecer como esposo y esposo. No se comunican, no hacen actividades juntos, no tienen momentos de esparcimiento para ellos como pareja, no construyen relación y van teniendo un vínculo exclusivamente en función de sus hijos. Y cuando los hijos se van, de pronto se miran entre ellos y se dan cuenta que no tienen nexo. No hay motivos de conversación, no tienen momentos de esparcimiento juntos, no saben cómo estar juntos porque desaprendieron, ya no saben. No han creado complicidad como pareja porque no han aprendido a compartir, a dialogar, a reírse, a vivir su vida como pareja. Por lo tanto, la ida de los niños, de los hijos, les genera un problema como pareja, que es un problema mayúsculo. Ustedes se sorprenderían al saber la cantidad enorme de parejas que se divorcian cuando los hijos comienzan a irse. Es decir, en el momento que deberían unirse más, porque ahora van a tener más tiempo para estar unidos como pareja, es cuando muchas parejas quiebran, en función de que ahora ya no saben estar juntos porque ya no tienen la razón por la cual vivían juntos. ¿Qué hay que entender? Los hijos son pasajeros. Los hijos vienen y van. Van a ser nuestros hijos para toda la vida, pero en otro contexto, en otro vínculo, en otra relación, y no en la dependencia que tienen mientras están en nuestra casa. Los hijos se van, por lo tanto, tenemos que crear nexo con el que se queda. Ahora, muchos varones también sufren del síndrome del nido vacío, pero por las mismas, no exactamente por las mismas razones de las mujeres, pero también por una cuestión de falta de sentido, porque han construido su vida en torno a los hijos. Es más escaso que los varones sufran del síndrome del nido vacío, pero también lo hacen muchos, porque también mal enfocan su desarrollo con los hijos. ¿Qué hacen los padres sabios? No solamente entienden que sus hijos se van, los preparan para irse. Así, tal como suena, los preparan para marcharse. Es decir, les enseñan a volar y los van preparando, no solamente con la profesión que van a desarrollar y con el oficio, etc., sino que van indicándole que tienen que irse y les van dando pautas de cómo van a hacer cuando se vayan de su casa. Una frase típica que usábamos nosotros, nuestra hija decía, bueno, ese mueble a mí no me gusta, y no importa, hija, no te preocupes. Cuando tenga su propia casa, haga lo que quiera, pero ese mueble va a estar ahí porque es un mueble que a tu madre y a mí nos gusta. Punto. Y la hija decía, y le decíamos, ocúpese de su dormitorio. Todo lo que hay en su dormitorio, su orden es suyo. Pero el resto de la casa es su madre y mía. Nosotros hemos elegido, decidimos qué hacer, porque es nuestra casa. Una vez nuestra hija llevaba 1 o 2 años casada y nos dice, tengo muchas ganas de ir a mi casa. Dije, pero si tú tienes casa, tu casa es con tu esposo, ahora vienes a nuestra casa. Y nuestra hija pastañó un poco y después dijo, sí, tienes razón, porque había sido formada así se le enseñó. Padres, ¿quieres no vivir el síndrome del nido vacío? Haz las cosas bien. Prepara a tus hijos para partir, con cariño, con bondad, porque de eso se trata la vida, de enseñarle a nuestros hijos a que vuelen. Algunas mujeres dicen, ay, pero es que me da tanta angustia. ¿Y por qué te va a dar angustia? Angustia te debería dar que tus hijos no sean capaces de volar, porque tus hijos, cuando no les enseñas a volar, los maltratas, finalmente los limitas. Miren ustedes, en el caso de las aves de corral, ¿cómo hacen los que crían aves para que las aves no vuelen y no se vayan? Le cortan las alas, literal. No
eufemísticamente o metafóricamente, literal, le cortan las alas. Y al cortarle las alas, ¿qué hacen con la pobre ave? Le impiden volar. Muchos padres simplemente le están cortando las alas a sus hijos y no les están permitiendo desarrollarse. Y en ese no permitirles desarrollarse adecuadamente, van decreciendo ellos como matrimonio, como pareja. Los hijos tienen que irse. Es parte natural de la vida. Tienen que formar sus propios hogares, tienen que formar sus propios nidos. Y esposo y esposa se quedarán, como esposo y esposa, viendo contento cómo sus hijos vuelan y forman sus propios hogares. Y no hay nada más satisfactorio que poder entender que tus hijos hicieron un buen matrimonio, que tus hijos están contentos, están felices, y luego regresan, vienen a tu casa, pero vienen en otro contexto, traen a sus hijos y toda la familia se enriquece. Eso es lo normal, eso es lo sano. El síndrome del nido vacío es insano, no es saludable. Y se da simplemente porque no hemos aprendido a hacer las cosas bien. Los hijos no te pertenecen. Los hijos son prestados. Vinieron a tu vida por un tiempo. Sácale todo el provecho posible en ese tiempo. Haz lo mejor en ese tiempo porque es tiempo prestado. Luego van a partir. Y cuando vuelen, tendrás que ver con satisfacción cómo tus hijos emprenden su propio